Gracia y paz, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta noche. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este culto familiar, este culto de entre semana, día miércoles. Es para nosotros un privilegio, como siempre, poder llegar hasta sus hogares con la palabra del Señor. Les saluda el pastor Luis Ángeles, pastor principal aquí en Comunidad Cristiana Sendas Antiguas. Y quiero dar la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que nos están mirando desde sus hogares, agradeciendo al Señor por sus vidas, agradeciendo por su disposición para tomar este tiempo de aprendizaje en la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros realmente hallamos ese deleite? Ese deleite en el aprender de la palabra, en el conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es en verdad para nosotros alegría. Es para nosotros júbilo, júbilo de rey, como enseñan los salmos, porque la palabra del Señor es expuesta y estamos frente a ella creciendo, conociendo, aprendiendo, siendo ministrados por el poder de la palabra del Señor. Asimismo, quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan más allá de las fronteras de México. También sabemos que nos siguen desde otros países en esta página, su página. Queremos darle gracias a Dios también por sus vidas, por sus familias y porque se toman también el tiempo para acompañarnos en la lectura y aprendizaje de la palabra del Señor. Bien, hermanos, después de esta breve introducción, vamos a entrar en materia. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Juan, conocida como Segunda de Juan. Y vamos a estudiar en esta noche, si Dios nos lo permite, esta carta. Una carta muy hermosa, una carta personal, una carta donde, al igual que Filemón, el apóstol Juan está dirigiendo a una persona específica este mensaje, pero sobre todo es una carta donde nosotros vamos a aprender los objetivos, las metas y los propósitos que la iglesia primitiva tenían en cuanto a defensa de la verdad. Hermanos, qué privilegio poder abrir la palabra del Señor juntos en esta noche. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Yo quiero que me acompañen, por favor, en este tiempo para orar juntos, pidiendo al Señor sea Él el que ministre nuestras vidas y selle esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Oremos, hermanos. Padre, nos presentamos delante de ti en esta noche, siendo agradecidos contigo porque tu misericordia y tu fidelidad van más allá de nuestra comprensión. Señor, tú eres exaltado hasta lo sumo. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Es tu palabra la que nos llena del gozo de tu salvación. Es tu palabra la que nos habla a nosotros de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y en esta noche, Padre, oramos y rogamos porque hables a nuestras vidas a través de esta enseñanza. Que dispongas nuestro corazón, nuestro entendimiento, todo nuestro ser para aprender más de ti y ser edificados en la verdad, ser edificados en tu camino, ser edificados en tus propósitos, para que nunca desviemos nuestro corazón a enseñanzas incorrectas, sino que seamos alineados y conformados a la voluntad de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, mi propia vida y la vida de cada uno de nuestros hermanos que están mirando esto a la distancia. En el nombre que sobre todo nombre oramos y agradecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues abiertas nuestras Biblias en la segunda carta de Juan, lo primero que encontramos son los primeros 3 versículos y que, considerando que es un capítulo con solo 13 versículos, podríamos pensar, ¿que no acaso es una salutación demasiado larga? Probablemente, hermanos, pero vamos a leer la carta completa y después iniciamos con la enseñanza. Y dice así la palabra del Señor. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio.
Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Bien, hermanos, yo creo que dando lectura a estos 13 versículos que conforman la segunda carta del apóstol Juan, una de las cartas universales o generales que encontramos dentro de las 27 del Nuevo Testamento, podemos encontrar una palabra clave, la palabra verdad. Y considerando que nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad, que somos el pueblo de Dios, llamados a contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, llamados a perseverar y permanecer en la verdad, a promoverla, a vivirla, a enseñarla. Entonces no es de maravillarnos que el apóstol Juan utilice estas palabras. Ahora, Juan es conocido, déjenme recordarles, como el apóstol del amor, el discípulo del amor, el discípulo amado. ¿Por qué? Porque él llegó a ser transformado en su carácter de una manera tan hermosa por la presencia de Cristo en su vida, que él realmente llegó a manifestar amor por la iglesia, amor por el cuerpo de Cristo. Y es ese amor genuino que nosotros debemos manifestarnos unos a otros como pueblo, como iglesia y como familia de Dios. Fíjense, hermanos, en uno de los evangelios se relata que Juan, junto con su hermano, hijos de Zebedeo, se les llama también hijos del trueno. Y era precisamente por el carácter que ellos tenían un tanto arrebatados. No solamente Pedro era aquel arrojado y valiente, sino que había diferentes caracteres dentro de los apóstoles. Y Juan era precisamente alguien, pues que sí era un tanto arrebatado. Sin embargo, el propósito, el plan de Dios, los tratos de Dios sobre su vida, moldearon de tal manera a este siervo que llegó a ser precisamente eso, el discípulo amado, aquel siervo amado y que manifiesta el amor, el profeta, el apóstol del amor, como se conoce. ¿Por qué? Porque él nos habla de que Dios es amor y en esencia Dios nos manda a amar. Y por el otro lado consideramos Juan 3:16 precisamente, que de tal manera amó Dios al mundo. Pero antes de entrar a esta carta, yo quiero recordarles algo, precisamente tomando en cuenta Juan 3:16. Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios no nos manda a amar al mundo. Él nos dice más bien, no améis al mundo. Y esto es algo que tenemos que aprender a diferenciar. Y precisamente Juan está abordando esto, ya que en el primer siglo el movimiento gnóstico y el ascetismo estaba apareciendo, es decir, aquellos que negaban la divinidad de Cristo, que Cristo realmente hubiese venido en carne. Y nos dice aquí que todo aquel que promueve esa enseñanza es anticristo. Y ojo, este tipo de personajes estaban infiltrados dentro de la iglesia. Y Juan está diciendo, a ellos no se les debe amar. Por supuesto, debemos amar hasta a nuestros enemigos en el contexto de no negarnos a hacer el bien, pero jamás, jamás, jamás debemos comprometer la verdad del Evangelio por amor a los demás. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que probablemente podríamos pensar, bueno, pues podemos amar a todos aquellos que opinan diferente en cuanto al Evangelio de Cristo. Bueno, les podemos amar como seres humanos que tienen la imagen del Señor, pero no podemos amar las herejías y blasfemias que levantan en contra de la palabra. Y esa es la defensa a la cual Juan aquí nos llama a tener en cuanto a las verdades eternas del Evangelio. La salutación, el anciano. Esta carta fue escrita cerca del año 100 del primer siglo. El apóstol Juan tendría ya cerca de 90 años. Era realmente un anciano. La palabra griega que se aplica aquí como anciano no está implicando solamente como alguien pastor u obispo, sino más bien un anciano de edad, un hombre ya viejo.
Incluso se narra en la historia y por aquellos historiadores de los primeros siglos nos dicen que Juan era ya tan anciano que lo llevaban cargados en los hombros para las reuniones de iglesia. Y esto es algo muy hermoso porque a veces nosotros teniendo incluso la facultad física para ir a la iglesia no lo hacemos y podemos ver estos siervos que aunque ya no podían cargar con sus propios cuerpos, estaban dispuestos a ser llevados al culto para la adoración al Señor. Bien, el anciano a la señora elegida. Esa palabra elegida también es traducida en el griego original como electa. Y bueno, en sí no sabemos al día de hoy si está dirigido a una persona específica esta carta, pero por el contexto nos da a entender que sí. Una sierva de Dios, una mujer del Señor, una mujer que estaba trabajando en la iglesia, una mujer que colaboraba en el ministerio. Y no es de maravillarnos, porque también nosotros encontramos en el ministerio del apóstol Pablo algunas mujeres como Priscila o Febe que eran parte del ministerio activo de los apóstoles en la iglesia primitiva. Así que hermanos, aunque las mujeres no son llamadas al pastorado, son llamadas a servir y a ser parte útil y a ser parte de edificación y crecimiento para el cuerpo de Cristo, porque son también coherederas de la gracia. Las mujeres han sido llamadas también a servir, han sido equipadas con dones de parte del Señor, con el propósito de también edificar el cuerpo. Así que no es de maravillarnos, por lo tanto, que aquí Juan dirige esta carta a una mujer que por lo que entendemos, tuvo la ardua tarea y labor de preparar y encaminar a sus hijos en el ministerio. Fíjense qué hermosa introducción nos deja aquí Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Era una mujer que tenía descendencia. Y dice aquí Juan, a quienes yo amo en la verdad. Fíjense que de qué manera tan reiterada encontramos la palabra verdad. Si ustedes recordarán, en Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo se reveló como el camino y la verdad y la vida. Eso implica entonces que hay una verdad que une a la iglesia, o hay una verdad que en todo momento nos ayuda a permanecer firmes y constantes, creciendo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Por lo tanto, hermanos, la palabra verdad aquí es clave en el contexto del por qué se escribe esta carta. Como lo dije en la introducción, se estaba introduciendo ciertos movimientos que negaban la divinidad de Cristo. Por eso hace tanto énfasis en la divinidad de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad. Es decir, Juan tiene el propósito de defender la Trinidad en esta carta. Y probablemente podríamos pensar, bueno, pero si la Trinidad y la doctrina trinitaria es tan clara en las Escrituras, bueno, puede ser que para nosotros en el día de hoy así sea. Aún así hay movimientos hoy en el siglo XXI que niegan categóricamente la divinidad de Cristo. Y por lo tanto nosotros tenemos que defender la verdad. Y Juan expresa un gozo. Y yo creo que ese gozo debe existir en cada hogar, en cada familia. Yo sé que hoy me están escuchando padres de familia, hombres y mujeres que están instruyendo a sus hijos en los caminos del Señor, que tú mismo te estás equipando, te estás preparando. Yo quiero recordarte algo. No hay mayor legado que puedas dejar a tu descendencia y mejor herencia que la verdad, que ellos sigan la verdad, que sigan al Señor. Dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, por supuesto, porque hay un amor que se manifiesta en el cuerpo de Cristo, dice, sino también todos los que han conocido la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo algo muy importante, en esto se conocerá que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Fíjense qué interesante. Uno de los sellos que caracteriza e identifica a cada creyente es que tiene amor por el cuerpo de Cristo, que tiene amor por la iglesia. Probablemente en nuestra vida antes de conocer del Señor, es decir, cuando andábamos en el mundo, separados de Dios, lejanos de sus promesas, su palabra, pues quizá fuimos lastimados, fuimos dañados, nuestro carácter no nos daba para más y no nos gustaba saludar, no éramos de esas personas amorosas, amables, y bueno, como lo dijimos, Juan era llamado hijo del trueno y era parte de su carácter impetuoso, pero por el otro lado los tratos de Cristo y el caminar con el Señor lo llevó a que su carácter fuera moldeado y ahora era este hombre amoroso que realmente amaba al pueblo de Dios. Mi pregunta es para ti en esta noche, hermano, hermana.
¿Realmente tienes ese amor por tus hermanos? ¿Realmente tienes ese amor por la iglesia? ¿Realmente existe esa preocupación y esa carga porque tus hermanos y hermanas estén creciendo en el Señor, porque se sientan realmente abrigados, se sientan cobijados, se sientan amados, se sientan aceptados dentro del cuerpo de Cristo? Porque fíjense, Dios, según Efesios capítulo 1, nos ha hecho a ti y a mí aceptos en el amado. Es decir, tú y yo no lo merecíamos y el Padre nos acepta en Cristo. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas dentro de la iglesia? Nosotros no somos nadie para estar barriendo a las personas, para estarles mirando de arriba abajo, juzgando y criticando. Todo lo contrario, tenemos que recordar una verdad absoluta. Tanto esa persona como tú y yo hemos sido redimidos y comprados por la sangre de Cristo. Ese es el valor que nos identifica. No somos más y no somos menos. El valor que tenemos es Cristo en nosotros. Y tenemos que aprender a mirarnos de esta forma. Y aquí hay un deleite, hay un gozo en el apóstol Juan. Este anciano, este hombre que caminó con el Señor, que pasó por pruebas tan difíciles. De hecho, antes de ser encarcelado en Patmos por la predicación del Evangelio, la historia dice que fue lanzado a una como vasija con aceite hirviendo y él escapó de ese lugar con vida. ¿Se imaginan cómo Dios tenía un propósito para su siervo? Y cómo él en todo momento jamás negó su fe, sino todo lo contrario, no dejaba de exaltar el gran amor de Jesucristo por su iglesia. ¿Saben, hermanos? A veces nosotros no somos capaces de amar a los demás porque no hemos comprendido el gran amor de Dios, el gran amor que Él tiene por nosotros. Nosotros miramos nuestra relación con Cristo como un mero trámite legal, como algo así, ya murió por mí, ahora yo le sirvo y sigo adelante, pero no nos hemos dado cuenta del gran amor del Padre. Hermano, hermana, yo te exhorto y animo que si en tu corazón no hay amor por el pueblo, por la iglesia, por querer tener comunión con el cuerpo de Cristo, realmente examines tu corazón, te examines a ti mismo, te examines a ti misma. Probablemente haya ofensas, haya situaciones que corregir y arreglar, y Dios nos manda a hacerlo. Pero sobre todas las cosas nos dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Ahora hay que dejar algo claro. El amor entre el cuerpo de Cristo es un amor de amistad. Es un amor filial, no es un amor erótico, ¿verdad? No es un amor como entre un hombre y una mujer en la pareja. Tenemos que entender que es un amor diferente, como el de familia, como el de hermanos. Y ese amor caracteriza a las familias. Familias que aunque se ofenden, se lastiman, se reconcilian y se aman. ¿Por qué? Porque son familia. Porque hay lazos de sangre, ¿verdad? Solemos decir ese tipo de frases. Bueno, hermanos, aquí nos une una sola sangre, la sangre del Señor. Y creo que Juan lo comprendió y la razón por la cual tenemos esta carta dentro del canon bíblico es que aprendamos la importancia del amor. Qué importante es que tú y yo nos amemos, hermanos, que tú y yo amemos realmente al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Y bien, verso 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Fíjense, la razón por la cual existe ese amor entre el pueblo de Dios es porque nos une un vínculo perfecto, por supuesto el amor de Cristo, pero también la verdad. Si bien cuando nosotros leemos los dones en 1 Corintios capítulo 11, leemos que permanecen la fe, la esperanza y el amor, nunca dice ahí la verdad. Sin embargo, es importante recordar, mis amados hermanos, que la verdad no se puede comprometer. Como lo dije en un principio, nosotros no podemos comprometer las verdades eternas del Evangelio por amor a las personas. Por ejemplo, si alguna persona llega y me dice, hermano Luis, es que mire, yo creo que también María es corredentora, yo creo que también María intercede por nosotros en el cielo. Yo podría decir, bueno, no lo voy a debatir, no voy a discutir por amor a esta persona, pero no. La verdad no se puede comprometer porque esa persona puede ir por la vida engañando a otras personas con esas falsas doctrinas. Y nosotros en amor entonces tenemos que sostener la verdad. ¿Qué dijimos que le dijo Pablo a Timoteo? Que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, la que sostiene la verdad y le da valor a esa verdad. Por lo tanto, no podemos comprometer la verdad. Tú y yo no podemos relacionarnos íntimamente en amistad y hermandad con aquellos que no profesan la fe cristiana.
Podemos tener amistades, claro, hay personas en el mundo que como seres humanos vale la pena su amistad. Yo no voy a decir que no, claro, incluso nuestros familiares que no conocen de Cristo también vale la pena, por supuesto, la amistad y el relacionarnos con ellos, porque en algún momento tendremos oportunidad de testificarles de Cristo e incluso darles un buen testimonio del Señor. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde debo intimar con aquellos que incluso niegan la divinidad de mi Señor? Con aquellos que niegan quién es Cristo. Pues hermanos, aquí precisamente Juan nos está diciendo que no tengamos ninguna comunión con ellos. Yo sé que suena fuerte, pero vamos a irlo aprendiendo. La razón por la cual precisamente en la introducción, desde la salutación, tiene un énfasis en la verdad del apóstol Juan, es por lo que va a decir más adelante. Es una carta muy corta, pero es una carta muy profunda teológicamente, porque nos deja estos principios de cómo debemos relacionarnos con las personas que nos rodean. Y principalmente con movimientos sectarios como mormonismos, testigos de Jehová, catolicismo romano, etcétera. Nosotros debemos aprender hasta dónde llegar o no llegar en una relación amistosa con ellos. Y por supuesto, muchísimo menos, hermanos, hermanas, en intentar relacionarnos en alguna relación amorosa. Si tu hijo, tu hija, tú ves que se está encaminando en una relación donde está encaminándose con personas que no aman al Señor, tienes que estorbarles a tus hijos. No puedes decir, bueno, son jóvenes, ellos toman sus decisiones. No, hermano, hermana, para eso estás tú, para eso Dios te ha puesto al cuidado de ellos, para que les instruyas y les guíes en la verdad presente, como lo hizo esta mujer elegida. Esta mujer que es exaltada de cierta manera por el apóstol Juan, no en cuanto a una maravilla en su persona, sino por su trabajo de equipar y discipular a sus hijos. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Hay un fundamento claro aquí. Cristo es la verdad, Cristo es el fundamento, Cristo es nuestra roca, Cristo es aquel a quien apuntamos nosotros como un blanco perfecto. ¿A dónde llegarían nuestras vidas si no tuvieran dirección? Piensa en un barco en alta mar, ellos se guían por sondas, por los radares, y si ellos no tuvieran esa dirección, fácilmente perderían el rumbo. De la misma manera nosotros, hermanos, tal cual como esos barcos, necesitamos la dirección del Espíritu Santo, que nuestras vidas estén alineadas a su voluntad para que entonces podamos ser encaminados en la verdad, y no solo encaminados en ella, sino conocerla, vivirla, amarla, apreciarla y proclamarla. Ese es el propósito de la verdad en nosotros. Y luego el verso 3 dice, sea con vosotros el saludo típico apostólico, gracia, misericordia y paz. Estos tres elementos son clave. La gracia, por supuesto, sabemos que es el don inmerecido que ha venido de parte del Señor a nosotros, el regalo de la salvación. Ahora, yo quiero recordarles algo, la gracia de Dios no es eterna, porque llegará un momento donde su paciencia se termine y vendrán la ira, los juicios de Dios sobre este mundo. Pero la misericordia, esa misericordia, hermanos, que Él ha tenido también con nosotros, esa compasión que ha tenido, y la paz como fruto de la salvación. Dice Romanos 5.1 que justificados pues por la fe tenemos paz, a través de esa reconciliación que tenemos para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego termina diciendo, la paz, la misericordia y la gracia de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Hace un énfasis nuevamente en la palabra verdad, pero una verdad con amor. Es muy importante, hermanos, porque a veces nosotros tenemos el conocimiento bíblico de muchas cosas, pero no tenemos el amor para poder abordar la situación. Qué importante es el equilibrio en nuestras vidas. Juan, como lo dije, era llamado hijo del trueno, pero por el otro lado, ahora era un hombre amoroso. Los tratos de Dios lo llevaron a tal manera que equilibró el conocimiento con el amor. Nosotros no debemos ser contenciosos, sino amables. Tenemos que manifestar los dones del Espíritu Santo, que manifiestan amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y por qué se deben manifestar a esos dones en nosotros? Porque el amor debe ser una de las características y sellos en nuestras vidas, como creyentes y como hijos de Dios. Amados hermanos, reitero, esta salutación es muy profunda, donde nos está recordando algo sumamente importante el apóstol Juan. Debemos amar, pero amar también con el conocimiento de la verdad.
Y ese es el enfoque. Versículo 4. Ahora Pablo reconoce algo importante acerca precisamente de este trabajo con la descendencia de esta mujer elegida, quien dirige la segunda carta. Mucho me regocijé cuando he hallado, o porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Fíjense, la causa que promovía o causaba el gozo en la vida del apóstol Juan. ¿Qué es lo que le causaba gozo? Hermanos, que hubieran discípulos que caminaran en la verdad. Y eso es lo que nos debe dar gozo a nosotros, a ti como padre de familia. Antes de estar pensando en que tus hijos te entreguen un título universitario, antes de que se casen con personas de renombre, antes de que puedan lograr tantas cosas en esta vida, tú tienes que regocijarte en una cosa: que tus hijos anden, que caminen en la verdad. Que caminen en la verdad de Cristo, en la verdad del Evangelio. Ese debe ser el propósito por el cual te entregues cada día, para que entonces tus hijos conozcan del Señor. Pero tú debes modelarles el Evangelio. Ellos no lo van a aprender por ósmosis, no se van a recargar en sus almohadas antes de dormir y tú llegas, les voy a meter una Biblia debajo de su almohada para ver si así aprenden algo estos muchachos. No, hermanos, no es así. Tú tienes que mostrarles la verdad, como nos dice Juan, en amor. En amor. Probablemente muchas veces has querido meterles a tus hijos las verdades bíblicas a punta de golpes, a punta de palabras, a punta de ofensas y a punta de aquí mando yo. Pero no es así, hermanos. Tenemos que aprender a mostrar en amor la verdad e instruir a nuestros hijos. Tenemos que depender del Señor. Oración, ayuno, el Espíritu Santo obrando en nuestros hogares. No hagamos esto en mero intelecto. No se trata de sabiduría de hombres. Estamos hablando de la salvación de las almas, las cuales solo el poder del Evangelio, que es el poder de Dios para salvar, pueden hacer. No lo hagas en tus fuerzas. E incluso probablemente te has encontrado hoy frustrado o frustrada de que tus hijos o alguien de tu familia no está en el Señor como quisieras que anduvieran. Y es precisamente porque lo has intentado todo en tus fuerzas. No es con fuerza de hombres, sino con el poder del Espíritu Santo. Como lo dice en el Antiguo Testamento, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Así que el regocijo que causaba en el apóstol Juan el que anduviesen en la verdad los hijos de la mujer elegida, llevó a escribir esta carta. Y esta carta ha llegado hasta nosotros el día de hoy para recordarnos, por lo tanto, la importancia de instruirnos nosotros e instruir a los demás en la verdad, pero en amor. Y ahora te ruego, fíjense, ahora da un giro a la conversación, va a un enfoque preciso, pero vean cuántas cosas tan maravillosas ya nos dijo Juan hasta este momento. Cuántas cosas tan importantes, principios tan hermosos nos ha mostrado ya en tan solo 4 de los versículos de 13. Y ahora te ruego, verso 5, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, por supuesto, esto no se está refiriendo al principio, la palabra hebrea berit, que nos aparece en Génesis capítulo 1, verso 1, sino más bien en el principio del ministerio de Cristo. Ese ministerio tan hermoso que nuestro Señor vino a traer a este mundo con el propósito de glorificar a su Padre, sacar a la luz la verdad y la justicia por medio del Evangelio, para que nosotros conozcamos la verdad eterna de Dios. Y es en ese principio donde el Señor Jesucristo trajo mandamientos, trajo palabra, trajo dirección al pueblo, a la iglesia, a los discípulos, a sus apóstoles que Él escogió, para que después siguieran instruyendo a la iglesia. ¿Y qué hizo aquí? Recordarle el mandamiento más importante. Y hermanos, probablemente pensamos, bueno, se la pasó hablando Juan del amor en todas sus cartas. Qué bueno es esto del amor. Pero si nos vamos dando cuenta dentro del contexto, es un amor que nos desafía a una relación con Cristo, un amor que nos desafía a una verdadera relación en el cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros no podemos decir que caminamos en la verdad si tenemos albergado en nuestro corazón algún rencor u odio contra algún hermano en Cristo. No podemos decirlo. Esto es parte de la enseñanza que Juan tiene para con nosotros. Dice, y este es el amor. Fíjense, nuevamente, después de que
cinco capítulos, perdón, en la primera carta que Juan dirige a la iglesia, tiene el enfoque de hablar de eso. Todo el Evangelio, según Juan, que es el cuarto Evangelio en orden cronológico que tenemos en el Nuevo Testamento, también nos habla del gran amor del Padre para con nosotros y de Cristo para con su iglesia. Y ahora nuevamente nos habla del amor. Ahora, ¿qué palabras son las que retumban en nuestra mente y corazón a lo largo de leer a Juan, a lo largo de leer las 3 cartas y el Evangelio que nos dejó él? Hermanos, las palabras son verdad y amor. Verdad y amor. 2 palabras que no se pueden separar. Y miren, nuevamente dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Qué nos dijo Jesús, hermanos? Que el que le ama guarda su palabra y la pone por obra. Nosotros, por lo tanto, tenemos que entender que los mandamientos que Dios nos ha dejado, tenemos que observarlos no como una carga, no como una gran responsabilidad, sino en señal de amor y gratitud a aquel que murió y resucitó por nosotros. Es por amor a Cristo que nosotros hacemos lo que hacemos y obedecemos al Señor como le obedecemos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Fíjense, hermanos, a pesar de la herejía, del gnosticismo, el ascetismo que también se habían introducido en el primer siglo, que negaban que Cristo era físicamente hombre, es decir, decían que solamente era un espíritu, porque el gnosticismo nos habla de que pues la carne es la que tiene el pecado, pero el alma es buena, y bueno, una cierta número de contradicciones con la doctrina bíblica, que lo único que hacían era confundir a los creyentes del primer siglo. Y no solo del primer siglo, nos encontramos con 20 siglos después, con engaños similares, y muchos son seducidos y atraídos por esas mentiras de Satanás. Ahora, da un giro completamente. Ya nos habló precisamente del andar en la verdad, ya exaltó esta instrucción que esta mujer elegida ha dado a sus hijos, el gozo y la alegría que Juan tiene por haber encontrado a algunos de sus hijos andando en la verdad. Fíjense qué importante es esto. No se trata de que alguna vez escuchamos la verdad, no se trata de que alguna vez tú te congregaste, no se trata de que alguna vez mis hijos fueron a la iglesia y por eso yo confío que son salvos. No, hermanos, se trata de los que andan, los que permanecen, los que perseveran. Y es importante aclarar esto, amados hermanos, porque el camino en Cristo es hasta el final. Es hasta el final. Ciertamente creemos en la elección soberana, creemos que Dios predestina a aquellos que han sido elegidos para salvación, creemos, como enseña 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, en la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento previo de las cosas, creemos en todo el acto soberano de la salvación, pero también creemos que por el otro lado Dios ha creado al ser humano responsable de sus propios actos. Y por lo tanto la responsabilidad humana camina con la soberanía de Dios. No lo podemos separar. No podemos decir por un lado, Dios se encarga de todo y yo no hago nada. No, hermanos, no. Cuidado con ese antinomianismo, con ese estar en contra de la ley, con el no entender el propósito de la ley en nuestras vidas. ¿Saben qué hace la ley moral de Dios? ¿Qué hacen los 10 mandamientos el día de hoy? Nos dejan condenados, nos aplastan, nos muestran nuestro pecado, nos cierran la boca con el propósito de que ninguno se justifique delante de Dios. Pero la ley a nadie puede salvar. Ese es el propósito de la ley, desarmarnos, dejarnos de tal manera tan incapaces de poder defendernos en nuestras propias fuerzas, que entonces podamos reconocer la necesidad de la gracia de Dios. Eso es lo que hace. Y por lo tanto, mis amados hermanos, la verdad se tiene que promover, se tiene que defender. Y Juan les escribe esto precisamente por las cosas que se estaban introduciendo dentro de la iglesia. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan. Aquí está el punto, esta es la mentira que estaban introduciendo en aquellos días. No confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esta es la principal doctrina del ascetismo. Y también, hermanos, en el siglo III, 3 siglos más adelante, siguiendo este tipo de corrientes, surgió la doctrina de Arrio, que lo conocemos como el arrianismo, que también promueve que Jesucristo no es Dios, sino que es la primera creación de Dios. El arrianismo promueve, por lo tanto, que Jesucristo no es un ser divino, sino que es un semidios creado por Dios. Y por supuesto tenemos
18, 19 siglos más adelante, a Charles T. Russell, el fundador del movimiento Testigos de Jehová, que promueve el mismo tipo de doctrinas. Tengamos cuidado, hermanos, porque esto está desde el primer siglo. Solo ha ido mutando esta falsa doctrina. Y lo que nos dice aquí en el versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que confiesan, andan hablando abiertamente, y precisamente va en contra del mensaje de la cruz. Porque, hermanos, si Cristo no hubiese venido en carne, Él no hubiera podido morir en la cruz, no hubiera podido cargar tus pecados, mis pecados, Él no hubiera podido morir y resucitar de entre los muertos. ¿Nos damos cuenta de eso, hermanos? La importancia entonces de la doctrina de la encarnación de Cristo, cuán importante es que nosotros conozcamos y defendamos esas verdades eternas que se encuentran en la palabra del Señor, porque hay muchos engañadores por el mundo que dicen lo contrario. Tú y yo, iglesia, tenemos la responsabilidad de defender la verdad, pero en amor, en amor. Quien esto hace, vean cómo cierra el verso 7, quien hace esto no dice, ay, pobrecito, está equivocado, probablemente pues tiene buenas intenciones de compartir de Dios, pero no. Vean cómo lo llama Juan. Quien hace esto es un engañador y anticristo. Ay, hermanos, las cosas por su nombre. Y es algo sumamente fuerte. Está contendiendo Juan aquí. Él claramente está diciendo, en nombre del amor, no vamos a tolerar esas falsas doctrinas. Porque quienes promueven eso son engañadores y anticristo. ¡Wow! Mirad por vosotros mismos. El versículo 8 es clave y es clave el día de hoy. Probablemente no te has puesto a pensar la importancia que tiene el escudriñar cada uno de los mensajes de la iglesia donde tú asistes. No importa que el predicador o que el eslogan de la iglesia local sea la sana doctrina. Tú tienes la responsabilidad de mirar por ti mismo y escudriñar cada una de las enseñanzas en las Escrituras. Tenemos que ser como los bereanos, aquellos hombres que se encontraban más allá de Tesalónica, donde el apóstol Pablo llegó a proclamar el evangelio. Dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué habla de esa nobleza en Hechos capítulo 16, capítulo 17? ¿Por qué nos habla de esto, de esta nobleza? Pues precisamente porque eran hombres que no se dejaban llevar solamente por palabras que sonaran buenas, bonitas y agradables, sino que iban a las Escrituras. Y hermanos, si al apóstol Pablo pusieron en tela de juicio su enseñanza, ¿por qué no hemos de poner en tela de juicio la enseñanza de cualquier predicador en el día de hoy? Incluso lo que estoy diciendo yo en este momento. Tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que ir a la fuente de la verdad, porque la verdad no se puede separar del amor. Jamás podemos nosotros comprometer el mensaje del Evangelio. Mirad por vosotros mismos. Y eso les digo hoy. Mira por ti, mira por tu familia, la salud espiritual. Busca pastos verdes para los tuyos. No permitan que llegue esa sequedad espiritual, que se enfríen, que caigan en tibieza, que ya no oren, que ya no lean las Escrituras, ya no me congrego, ya no me involucro, ya no estoy. ¿Se dan cuenta cómo poco a poco nos puede arrastrar este tipo de pensamiento? Por el engaño del pecado. Y dice aquí que quien promueve esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto, hermanos, de vuestro trabajo, sino que recibas el galardón completo. Nosotros sabemos, por supuesto, que aquellos que han nacido de nuevo son regenerados, sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención y adoptados como hijos. Son 3 puntos específicos que garantizan nuestra salvación, por supuesto. Pero tenemos que hacer una cosa: obras dignas de arrepentimiento, fruto digno de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto que nosotros vamos a generar? Pues los frutos de una nueva vida, los frutos de un corazón arrepentido, de una mente renovada, vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, con esto no queremos decir aquel que ya llegó a Cristo, ya no peca, ya es perfecto, ya nadie tiene que juzgarle. No, hermanos, claro que no. A su vez, esto no es permiso para pecar. Pero el punto es, hermanos, que cuando una vida es transformada por el Espíritu Santo, se nota. Hay cambios verdaderos. Verdaderamente se despierta un deseo por Cristo y un amor genuino por la iglesia. Fíjense cómo nos recordó aquí en los primeros versículos, en la salutación, el apóstol Juan, la importancia del amor, pero la importancia de andar en ese amor y en la verdad. Cualquiera que se extravía, versículo 9, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, hermanos, ¿por qué está diciendo esto aquí Juan? Su énfasis en esta porción no es lo que dijo en la primera carta de salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que se sepa que no todos eran de nosotros. Aquí está hablando directamente de promotores de herejías y falsas doctrinas que se estaban más bien introduciendo a la iglesia. No era algo que surgió dentro de la iglesia, sino que de fuera de la iglesia se estaba introduciendo a la iglesia. Y es entonces que él enfatiza algo. Aquellos que son de Cristo no se van a extraviar de la verdad, van a permanecer en el camino. Eso es algo sumamente importante, hermanos. Ahora, algo sabemos. Dios es quien juzga. Dios es quien pesa los corazones, las intenciones del corazón. Y por eso no podemos andar por la vida nosotros diciendo, ese se va a ir al infierno, ese no, así. Nosotros no somos el juez para ello. Pero hay algo muy importante en esto. Nosotros tenemos que defender la verdad y, por supuesto, convivir, reunirnos y andar con aquellos que viven la misma verdad en la cual hemos creído. Tú y yo tenemos que amar, por lo tanto, al cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, esta es una exhortación. Tenemos que amar al pueblo de Dios. ¿Cómo podemos creer que somos realmente salvos si no soy capaz de darle un fuerte abrazo a mi hermano, a mi hermana en Cristo? Si no somos capaces de preocuparnos por las necesidades de los que nos rodean, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios está morando en nosotros realmente? Ahora, no podemos hacer a Dios mentiroso. Romanos capítulo 5, verso 8 nos dice claramente que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo es posible decir que yo amo a Dios cuando no estoy amando a mi hermano a quien sí veo? Trabajemos en eso, iglesia, trabajemos. Cualquiera entonces que se extravía y no persevera. Hay una doctrina dentro de las doctrinas de la gracia, que es la perseverancia de los santos, que la podemos conocer también como la preservación de los santos. Implica entonces el poder sobrenatural y divino de Dios, donde en su soberanía ejerce el cuidado durante toda la vida del creyente, desde que éste nace, desde que es formado en el vientre de su madre, por supuesto, hasta el día en que parte a la presencia del Señor. En todo momento Dios le guarda, le preserva, le cuida, le sostiene, con el propósito de presentarnos delante de Él sin mancha y sin arruga. Sin embargo, nos habla de aquellos que no perseveraron, sino que se extraviaron. Ahora, ¿en qué se extravían? En doctrinas muy claras, porque probablemente tú y yo podamos diferir el día de hoy en cuanto a el regreso de Cristo, en que si hay un milenio literal o espiritual, etcétera. Cada quien puede tener su punto de vista en ese respecto, porque son temas secundarios, de segundo orden, no son cardinales como la salvación. Pero cuando estamos hablando de doctrinas tan claras e importantes como la salvación, no puede haber dos verdades, hermanos. Dos verdades no pueden ser verdad a la vez. Tiene que haber una sola verdad. Y la verdad es Cristo. Y la verdad es su evangelio. Y por lo tanto nos está diciendo Juan, tenemos que cuidar eso. Porque el que se extravía de esa verdad, entonces está siguiendo el engaño y el espíritu del anticristo. Qué fuerte, hermanos. Qué fuerte. Volvamos a la senda antigua. Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a los fundamentos apostólicos de la palabra. Ahora, hermanos, nos dice que aquel que sí persevera, este sí tiene al Padre, y vuelve a aclarar al Hijo. Nuevamente está enfatizando la divinidad del Señor Jesucristo por las doctrinas heréticas que se introducían en el primer siglo del gnosticismo y el ascetismo. Ahora, vean lo que dice en el versículo 10, hermanos. Es donde en la introducción yo les dije, no por amor vamos a comprometer la verdad y vamos a amar a todo mundo de la misma forma. No, miren lo que dice. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina, hermanos? La verdad de que Dios es Padre, la verdad de que Jesús es Dios Hijo, la verdad absoluta de su encarnación. El que no trae la verdad de que Cristo es Dios hecho hombre, ¿qué nos dice aquí entonces? Si viene a ti y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. ¡Wow! Esa es la razón por la cual no podemos llamar hermano o hermana a cualquier persona. Esa es la razón por la cual si alguien llega por primera vez a tu congregación, no puedes decirles en el mismo instante, hermano, bienvenida, hermana, bienvenida, hermanito, hermanita, Dios le bendiga, bendiciones. No, hermanos, no podemos hacerlo hasta que den fruto
hasta que den señal verdadera de conversión. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces podemos estarles engañando con nuestras palabras tan dulces de que ellos ya son salvos, de que ellos ya son de Cristo. Tenemos que tener cuidado cómo nos dirigimos a los demás. Ahora, esto no es una falta de respeto, no es un menosprecio, no es mirar sobre el hombro diciendo será o no será. No, no se trata de eso, hermanos, sino que tenemos que defender la verdad. Y parte de esa verdad es cómo hablamos y nos expresamos con aquellos que nos rodean. Tenemos que buscar que nuestras palabras sean llenas de gracia y sazonadas con sal, y que nuestras palabras sean para edificación. Y parte del cuidado es de cómo nos dirigimos a los que nos rodean, aguardando y esperando a ver el fruto del Espíritu en sus vidas. Y una vez que vemos que realmente caminan con el Señor y que el Señor es su prioridad, les podemos decir hermanos, les podemos decir hermanas, pero antes no. Por eso mucho cuidado. Y el enfoque principal que nos está dando Juan aquí en el contexto no es cualquiera que se extravía, que alguien porque no regresó a la iglesia. Es que se fue de la congregación, entonces no era salvo. No, hermanos, no está hablando de eso el apóstol Juan. Está hablando de aquellos que estaban promoviendo la doctrina herética de que Jesús no era Dios y que Él no había venido en carne. Entonces, no descontextualicemos las cosas, tengamos cuidado con eso. Pero por el otro lado, también es una exhortación que podemos aplicar en el día de hoy a no estar llamando hermana a cualquier persona. Les podemos llamar amigos, les podemos llamar pues amigos, amigas, bienvenidos a este lugar, etcétera, pero no les podemos llamar hermanos y hermanas hasta esperar ver ese fruto que el Señor nos manda. Y vean lo que dice el versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¡Wow! Hermanos, son 11 versículos llenos de poder y llenos de doctrina. Y después ya el apóstol Juan termina versos 12 y 13, anunciando que desea ir a ellos, a visitarles. Recuerden que era un ancianito ya de unos 90 años. Esta carta está escrita para finales del primer siglo. Y dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Qué hermosa manera de despedirse. La intención, la motivación y el deseo en el corazón de Juan era volver a ver a esta familia en la fe, regresar y poder compartir de las cosas tan maravillosas que Dios estaba haciendo en sus vidas. Hermanos, cuán hermoso es esto. Fíjense, nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de reunirnos cada primer día de la semana para adorar al Señor, para ver a nuestros hermanos, para ver a nuestra familia en la fe, para orar unos por otros. Aprovechemos esos medios de gracia que Dios nos está dando. Aprovechemos que vivimos en países libres donde todavía hay la oportunidad de congregarse y recibir de la palabra del Señor. Y el versículo 13 finaliza, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, amén. Algo que me recuerda con esta despedida, al igual que con la salutación, es que es Dios el que nos ha elegido. Juan en este caso, dirige esta carta a la elegida y también se despide hablando de su hermana, la elegida. Y es entonces cuando Juan aquí nos está recordando eso. Hemos sido elegidos por gracia, hemos sido elegidos para gozarnos en la verdad. Hermano, hermana, en esta noche que escuchas este mensaje, quiero recordarte algo. Tu gozo se encuentra en Cristo, tu gozo se encuentra en tu evangelio, en su evangelio, y el gozo de tu corazón, de tu vida y la esperanza que tienes se encuentran en que Él es fiel a lo que ha prometido en su palabra. Dios ha prometido enviar a su Hijo por nosotros, a redimirnos, a rescatarnos, a llevarnos con Él para estar en la eternidad a su lado. Esa es la promesa que tenemos en Cristo. Así que aprovecha el tiempo que tenemos aquí. Amémonos como iglesia. No permitamos que Satanás tome ventaja. No permitamos que traiga división, contienda, separación y enemistad dentro de la iglesia, sino todo lo contrario. Busquemos, como nos lo enseñó hoy el apóstol Juan, edificarnos en la verdad y defenderla a toda costa. Mis amados hermanos, vamos a orar y dando gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Muchas gracias por recordarnos la importancia del amor, la importancia de la defensa de la verdad en nuestras vidas. Ayúdanos como iglesia a hacerlo en nuestros hogares, en nuestras familias, para que no olvidemos el propósito que tenemos, Padre, de caminar en tu verdad
y hablarla con gozo, con alegría, sabiendo que es tu verdad, Señor, la que puede traer libertad a las almas, libertad, Señor, del infierno, libertad de una eternidad sin ti, y que entonces nos podamos gozar juntos para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la vida de mis hermanos que nos acompañaron en este día. En el nombre de Jesús te damos gloria. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Gracia y paz.